Muy buenas noches. Esto es Transición 2030. Como siempre nos gusta decir, es un programa que trabaja la transición energética, el mundo de la energía, siempre en contexto de cambio climático. Y como siempre acá hablamos con los protagonistas de las cosas. Y el programa de hoy nos encanta porque lo vamos a abordar desde un ángulo muy interesante. Vamos a hablar de vaca muerta, por supuesto. Vamos a repasar qué es vaca muerta, cuál es la importancia para el país, en qué está hoy Vaca Muerta y el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Es la gran oportunidad de Argentina? ¿Y qué está pasando con eso? ¿Cuáles son los desafíos? Y un ángulo más. ¿Cuál es el rol de las mujeres en Vaca Muerta? Porque realmente si uno piensa en la industria del petróleo y del gas, piensa que es un mundo muy masculino. Bueno, hoy vamos a escuchar a dos protagonistas, geólogas de lugares muy importantes, que nos van a contar cómo fue desarrollarse en este mundo tan masculino, cuál es el lugar de la mujer, cuáles han sido los avances y también los desafíos que quedan. Yo los invito a que se queden porque les prometo que es un programón. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Me encanta porque, como les decía, la presentación del programa hay mayoría de mujeres hoy. Pobre Fernando, la minoría del día de hoy en los invitados. Pero me encanta porque uno piensa Vaca Muerta y el mundo del petróleo y realmente te lo imaginás muy masculino. Nuestra primera invitada del día de hoy justamente trabaja incluso estos temas, más allá de su expertise en el mundo del petróleo. Es Gabriela González, que es consultora independiente del sector energético, pero yo quiero contar algunas de las cosas que hizo ella, porque tiene una larga carrera. En sus casi 30 años de experiencia laboral como geóloga petrolera se desempeñó en un montón de empresas muy conocidas, que les voy a nombrar algunas: YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, entre otras, Petrobras, Shell. Y actualmente está formando parte de dos comisiones que es súper interesante de escuchar también qué hacen. Una es la de exploración y desarrollo y otra la diversidad, equidad e inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. ¡Wow! Muchos pergaminos. Y te los resumí, porque cuando tuve que estudiar todo lo que habías hecho en tu carrera es un montón. Y me imaginé, uy, va a venir una persona de 100 años, y no, es una mujer muy bella que viene a hablar de Vaca Muerta y el petróleo. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Cata. No, gracias a vos por venir. La realidad es que tengo mucho para preguntarte, pero me gustaría arrancar escuchando para todos los televidentes que están escuchando por primera vez la palabra vaca muerta y que quizás la escuchás en los medios pero no sabés ni qué hay ni qué es, que nos cuentes un poco. Ok, es interesante la pregunta porque quizás si yo la tuviera que hacer a la gente, me gustaría ver qué asocian con vaca muerta y ahí ver qué tanto tenemos que informar y superar mitos o sesgos o barreras que hay sobre el tema. Los que estudiamos geociencias, en mi caso geología, otros geofísica, ingeniería. Vos sos geóloga. Yo soy geóloga de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, asociamos vaca muerta con una roca, o es una formación geológica, allá hace muchos millones de años atrás, y estudiamos justamente a vaca muerta como roca generadora, o sea, es una de las principales rocas generadoras, es decir, las que generaron petróleo o gas, y gas en este caso, en la cuenca neuquina.
pero desde ya hace varios años también la estamos estudiando como roca reservorio, es decir, como esta roca que también muchos asocian Vaca Muerta con el shale oil, gas, los no convencionales, asocian Vaca Muerta con el fracking. Todo es correcto, porque todo hace a Vaca Muerta. Y como vos bien decías, participo en mis actividades voluntariadas. Son voluntariadas, sí, el sí, Instituto del Petróleo. Exacto, el Instituto del Petróleo y del Gas asocia a empresas del sector, de toda la cadena de valor del sector energético, upstream, downstream, servicios de pozos, y son más de 160 empresas y se dividen en comisiones por áreas de interés. Históricamente participaba en la técnica, que es la de exploración y desarrollo, y desde hace 4 años en una muy transversal, que me tiene más atrapada tal vez, que es esta que vos mencionabas, de diversidad, equidad e inclusión. Y bueno, todo hace, ¿por qué? Porque uno también tendría que asociar Vaca Muerta con el impacto económico y social, no solo para una región, en este caso la región de Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de Mendoza, sino el impacto hacia todo el país. El impacto económico, porque y social, las dos, sí. Exacto. Voy ahí, vamos. Siempre me interesa saber, digamos, para vos, ¿qué es Vaca Muerta para la economía del país? Alguien nos está escuchando y tiene un trabajo que no tiene nada que ver con el mundo del petróleo, del gas, que dice, ¿y a mí en qué me afecta Vaca Muerta? ¿O en qué me puede afectar también? Afecta, ¿no? Porque positivamente, diría. Que hay un presente, pero también hay una oportunidad. Exactamente. Entre las cosas que hemos hecho a través del Instituto del IAPG, sí. Primero arrancamos con el estudio propio, Vaca Muerta. ¿Da como reservorio no convencional, sí o no? Y ahí fueron de las primeras satisfacciones, o sea, a lo largo, como decías, de 30 años, uno tiene muchas satisfacciones, pero una de ellas fue trabajar mancomunadamente junto con otros colegas de otras compañías en una metodología de trabajo que nos enorgulleció y nos sigue enorgulleciendo, que es el concepto de co-petition, o sea, colaboración competitiva. Estamos todos para hacer funcionar económicamente, que sea rentable el proyecto Vaca Muerta, pero trabajando colaborativamente podemos acelerar la curva de aprendizaje. Me estás hablando de las empresas que trabajan en Vaca Muerta. Exacto, las operadoras, las de nacionales y internacionales. En un libro que me pediste que me interesa mostrarlo, que vos trabajaste ahí. Este es del año, se publicó en el 2016, pero arrancó en el 2014 con una gigantografía, imagínense, 12 metros de empalmes de líneas sísmicas para que todos viéramos lo que era Vaca Muerta. Y después ¿cómo se llama el libro? Transecta Regional, ¿sí? Sobre la formación Vaca Muerta. El libro negro. ¿Qué cuenta, digamos? ¿Por qué lo traes acá? Esto es lo bien técnico, porque esto fue el primer trabajo así de colaboración competitiva, que marcamos, esto que está ahora chiquitito así, fueron 12 metros por 2 metros de altura, en un congreso, y todo el mundo viendo lo que era. Sí, 3 empresas. Logramos trabajar colaborativamente. Es decir, la información tuya a mí me sirve, mi experiencia a vos te sirve, entonces trabajemos colaborativamente. Y de eso se trata, y de eso hay que seguir haciéndolo como metodología. Entonces, este fue un punto de partida. Esto fue de la Comisión de Exploración y Desarrollo. La Comisión de Estudios Económicos toma esto, nos convoca para ver qué impacto económico podía tener. Estamos hablando del 2014, 10 años atrás. Claro, que ahí va mi pregunta, ¿no? Bueno, ¿en qué me afecta? Si alguien nos está escuchando y no tiene nada que ver con el mundo del petróleo, de Vaca Muerta. Que si perforáramos 1000 pozos por año, generaríamos entre 40 a 60.000 puestos de trabajo. ¿Cuánto? 40 a 60.000 puestos de trabajo. El 10%, en ese momento era alrededor del 10% de la población de Neuquén. ¿Sí? Esto porque es el trabajo directo de nuestro sector, el indirecto y el inducido. Es decir, cuando aumenta la necesidad de mano de obra, aumenta la necesidad de construcción, de alquileres, de caminos, de cuántos kilos de panes se venden por la mañana.
es decir, toda la cadena de valor que aporta. Y realmente uno dice, bueno, una geóloga hace un trabajo social. Bueno, cuando vemos estas cosas y el impacto que genera en la sociedad, realmente nos enorgullecemos, porque el recurso se necesita, hay una demanda, pero también lo que genera a nivel económico de un país. Te voy a pedir que seas profesora nuestra de Vaca Ok. Muerta. Vos hablabas de es un yacimiento no convencional. Explícanos lo más fácil que se pueda, qué significa. Perfecto. En general nosotros los que trabajamos en el sector petrolero y la parte de extraer el hidrocarburo, buscamos rocas bien porosas y permeables que si uno perfora, el fluido surja. Es la forma más rentable De sacar ahí de sacar el petróleo. hidrocarburo, ya sea petróleo o gas. O el gas. Uno por defecto dice hidrocarburo porque Sí. es tan importante el petróleo como el gas. Entonces, se empezó a estudiar en el hemisferio norte que en realidad las rocas que generan el hidrocarburo tienen hidrocarburo, obviamente, per se, por definición de roca madre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese hidrocarburo también sea rentable? Y ahí empezaron las tecnologías que permitieron esto, y es hacer pozos horizontales para generar más área de drenaje, porque es una roca súper apretada, sin tanta permeabilidad, tiene porosidad, pero no interconectada. Y entonces, ¿cómo interconecto todo eso? Con la fractura hidráulica, el famoso fracking que se habla tanto. Esto es lo no convencional. Esto es lo no convencional. Necesitamos, para extraerlo, pozos horizontales de ¿cuánto? 2.000, 3.000 metros. Sí. ¿Sí? 2.000, 3.000 metros. Una cuadra tiene 100 metros, son varias cuadras, a 3.000 metros de profundidad. Y ahí, luego de estar hecho el pozo, inyectar básicamente agua con arena. Hay algunos aditivos también porque químicamente se necesitan, para romper esa roca, para romper esa pared que en los intersticios hay hidrocarburo y necesitamos sacarlo. Y realmente había una declinación de los campos actuales convencionales y se necesitaba hacer algo distinto para generar algo distinto. Gabriela, tengo muchas preguntas para hacerte, pero me gustaría conocer tu mirada, porque vos sos uno de nuestros 3 invitados del día de hoy, y yo no sé realmente si ustedes piensan lo mismo sobre esto, sobre qué estás viendo con la foto de hoy, de este país, de este gobierno, de este contexto nacional e internacional, sobre Vaca Muerta. ¿Cuáles son las oportunidades, los desafíos? ¿Mejoró algo? ¿Qué estás viendo en términos económicos? Nosotros... Si vos le tenés que responder a alguien que dice, bueno, van a entrar más dólares, es el segundo campo. ¿Qué pasa hoy con Vaca Muerta? Desde el punto de vista político me gustaría no meterme porque... Perfecto. No hacemos política tampoco nosotros acá. Exacto, pero no es mi simplemente... área de expertise, Sí. básicamente por eso. Sí, los invitaría a todos los actores de la sociedad, a los stakeholders, todos, desde la parte privada, gubernamental, académica, a trabajar mancomunadamente, así, en forma de co-petition, como decíamos, porque el recurso está. Uno de los últimos estudios que hicimos desde el instituto, desde el IAPG, fue, y a pedido de la Secretaría de Energía, o sea, y mancomunadamente, multisectorialmente. Hoy, con la Secretaría de Energía de hoy. Hoy, o sea, es un estudio de comienzo de este año, ya está publicado, o sea, uno entra a la página iapg.org.ar, está el estudio, las empresas miembros, o sea, sector privado, 2 universidades, La Plata y la Universidad de Buenos Aires, y la Secretaría de Energía, trabajaron multisectorialmente para dimensionar cuál era el recurso de gas de Vaca Muerta. Y es muchísimo. Que quiero hacer un disclaimer, porque este programa se llama Transición 2030. Nosotros hace 2 años viajamos a la Cumbre Climática de Dubái, donde por primera vez se nombra al gas y se abre la puerta, ya mencionando directamente gas como, bueno, un facilitador en este camino hacia la transición energética, no solo en la Argentina, sino en el mundo en contexto de cambio climático. Hago ese disclaimer porque me parece importante para contarles a ustedes, televidentes. Es muy buen punto, Cata, y además porque también extraemos petróleo, porque como derivado y la parte petroquímica se sigue necesitando, o sea, la demanda está.
entonces tenemos que proveer esa demanda, entonces es no necesario, cambió, no cambió. Y tarda mucho. Exactamente, entonces, pero es válido ese disclaimer y lo apoyo 100%, obviamente. Entonces, cuando se hizo la evaluación del potencial de vaca muerta, con la metodología internacional, hay formas globales para que justamente todos estemos haciendo el mismo cálculo, en este caso un volumétrico, probabilístico, o sea, es un término técnico, pero bueno, la estimación, hay un mínimo, un medio y un máximo. El medio es muchísimo, el mínimo es muchísimo. O sea, muchísimo, si ponemos en números, más de 140 TCFs. La media da más de 250 TCFs. Si tuviéramos que decir cuántos años, porque es otra variable que quizás la gente le resulta más familiar, al ritmo que se está perforando actualmente, tendríamos 80 años, entre 60 y 80 años. ¿Hay que acelerarlo? Definitivamente sí. ¿Por qué? Por la transición energética. En este momento se necesita este recurso y en este momento tiene un valor económico y tiene un potencial enorme para el crecimiento del país, que era la pregunta que vos hacías. Sí, y hacia tu criterio, porque después ya quiero ir al informe de género que me interesa un montón, pero ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los desafíos? Según tu mirada, vos trabajás además de asesora, entiendo. Totalmente. En todas las empresas más grandes. En este momento ya hay más confiabilidad de avanzar a un aceleramiento de esta producción que te mencionaba, y está el cuello de botella, que es la infraestructura. Seguramente habrás escuchado, hay anuncios de aumento de esta infraestructura, seguramente Fernando después lo contará en forma más detallada porque es más su área de expertise, y en forma conjunta, no una empresa aislada, sino poniéndose de acuerdo cuáles son los volúmenes y las expectativas de producción que tiene cada empresa, trabajar para superar esos cuellos de botella que está en la infraestructura. El gran desafío. El gran desafío. Y otra cosa que la sociedad tiene que entender, que se está hablando de inversiones cuando arranca, son inversiones enormes. Entonces la confiabilidad de un país es crítica. Entonces por eso hay que sentarse todos los actores de la sociedad, gubernamentales, privados, académicos, para trabajar en forma mancomunada y todos apostar a lo mismo y llegar a buen puerto. Y ahí te engancho otro cuello de botella y enganchamos con el tema del informe, la captación de talento. Arrancamos diciendo la cantidad de mano de obra que genera y puede llegar a generar, y esa mano de obra es escasa. O sea, falta trabajar con las escuelas, con las universidades. Totalmente. Con los gobiernos para que haya mano de obra local capacitada para trabajar en vaca muerta. Te lo pregunto porque hemos escuchado muchas empresas decir, y a veces tenemos que traer gente de afuera. Totalmente, y es interesante porque tanto con perfil profesional, es decir, universitario, como de oficio especializado, técnico. Las escuelas técnicas, entonces, eso hace salir de una informalidad, de un trabajo tal vez mal remunerado, a pasar a una economía dinámica, que es por eso es el impacto económico y social que tanto insistía al comienzo. Ahí está la parte social, y que también nos enorgullece trabajar en algo que pueda generar un cambio a muchísimas personas que están necesitando salir de una línea de pobreza que sabemos que existe. Sí, y que es urgente, es uno de los temas urgentes de la Argentina. Nos queda poco tiempo, obviamente que vas a volver a este programa porque es súper interesante escucharte y me quedaron millones de preguntas afuera, pero me interesa mucho, vos sos mujer, sos bella, hace mucho que trabajás en este ámbito que sin haber estudiado sobre el tema entiendo que es muy masculino, de hecho cuando hemos trabajado vaca muerta por lo general nos costaba hablar más con mujeres. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Y qué encontraste en este informe del cual vos participaste, relevando un poco justamente el mundo del petróleo y del gas y las mujeres? Yo lo viví con naturalidad porque a mí me apasionó la geología desde los 15 años, más por el tema aguas que por el tema petróleo. La vida, el trabajo me fue llevando al petróleo, estaba estudiando y trabajando, y en la organización que trabajaba, cuando se enteraron que estaba estudiando geología, me promovieron para ser pasante en la petrolera de esa organización, que es Tecpetrol. En ese momento era muy chiquita Tecpetrol, pero bueno, fue mi
punto de partida, y ahí me enamoré de este otro recurso, me enamoraba de las aguas, me enamoró el hidrocarburo, justamente por este aporte a la sociedad y a su vez por la innovación, la tecnología que todo el tiempo nos está desafiando. Eso es fantástico, a nivel profesional y desarrollo de carrera es fantástico. ¿Éramos pocas mujeres? Sí, poquísimas. Éramos, a veces cuando estaba en el pozo era la única, obviamente. Y porque el tiempo es escaso, seguimos siendo pocas. El informe que tiene fecha 2022 y que estamos este año actualizándolo, daba el número de 18%. O sea, 18% de mujeres en todo lo que es el sector del petróleo y del gas. Exacto. Muy poquito. Muy poquito. Y si desgranamos algunos sectores, el upstream un poco menos, el downstream un poquito más, entonces vas promediando. En el sector donde yo trabajaba de estudio 16%, en el sector operativo 4%, en servicios de pozo 7%. Entonces ahí dijimos, algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque en las universidades no somos ese porcentaje. Las mujeres en la universidad somos el 60%. Claro. En carreras técnicas, en geología, geofísica, el 50%. En ingenierías, en algunas somos el 50%, en otras seremos el 20 y pico, pero no el 7 ni el 4. Claro. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio? Entonces, entre todas las acciones que estamos haciendo en la comisión, estamos arrancando este año con la red de mujeres, ¿sí?, en la industria energética, porque consideramos que trabajar en forma individual no es lo mismo que potenciarnos a través de una red. No es lo mismo para también tener el objetivo de atraer ese talento. Quizás nuestro sector tiene mala prensa, esto que vos decías es masculinizado, voy a hacer el esfuerzo. Yo hice el esfuerzo, quizás visto de afuera vieron que hacía un esfuerzo. Yo estaba apasionada con lo que hacía, entonces cuando uno está o enamorada o apasionada, lo hace con otra naturalidad y con otro empuje. Pero visto con el diario del lunes, hubo esfuerzos, muchos, y lo que intentamos es facilitar ese camino. Por ejemplo, no tener que ir con 3 pares de medias porque el borcego de seguridad era 2 números mayor que el mío. No se entiende hoy en día eso, desde la infraestructura. Al pozo, los baños, me imagino también, baños, todo. El ámbito fue de respeto, sí, realmente es de respeto y pudo haber habido anécdotas, pero son las menos comparadas con la posibilidad de desarrollo que tuve. Y eso es lo que queremos invitar, que hoy en día está muy entendido que tener grupos diversos te ayuda a ser más creativo, más innovador, a tener ideas más disruptivas, porque pensamos diferente. Te enriqueces de las diferencias. Exactamente. Así que bueno, este 2025 estamos actualizando ese informe, esperemos subir un par de puntitos, aunque sea Por de ese favor. 18%, te lo vamos a comentar, y también estamos incluyendo otras diversidades, otras dimensiones, el tema discapacidad y edadismo. Mira, ¿sí? qué lindo. Tanto los 20 y pico como los más 50 y pico, que es importante trabajar en forma mancomunada para justamente aportar todo el talento desde el expertise y desde la agilidad y la creatividad que puede tener alguien más joven. Gabriela, te agradezco muchísimo. Perdón por las preguntas, a veces desde el prejuicio, desde la ignorancia, porque bueno, uno por ahí si no es de ese sector se imagina un mundo que, bueno, en algunos casos vos venís a derribar mitos, en otros a confirmar esos sesgos. Te esperamos pronto, porque me interesa mucho, sobre todo, seguir ese informe que estás contando que están actualizando. Así que gracias por venir. Te agradezco la oportunidad y realmente el espacio que nos dan y la posibilidad de invitar a las mujeres, a todas las personas, pero en particular a las mujeres que sigan carreras STEM, que están muy buenas y que dan mucha posibilidad de trabajo y de desarrollo profesional. Bueno, gracias y quédate porque se viene otra invitada mujer. Sí. Gracias. Me encanta nuestra invitada de ahora porque tiene una historia espectacular que representa no solamente su propia historia, sino la de un grupo de mujeres. Es geóloga también, es empresaria hoy en día, conocida ya hace mucho tiempo. Es Claudia Aguirre,
que es una de las dueñas de la empresa. Yo voy a decir solo las iniciales, pero después ella va a contar por qué se llama así, que representan esas siglas. LBG. LCB. LCB, perdón. Sí. LCB, que es un laboratorio con más experiencia en no convencionales de, no solamente la Argentina, de América Latina. Gracias por venir, Claudia. Claudia Aguirre con nosotros aquí. Leí tu historia y dije, tenés que venir a Transición 2030. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es? Contá qué son esas letras. Bueno, es complicado. Algunas de mis socias no les gustaría, que siempre protestaron, porque realmente, pero creo que es una identidad. Hoy en día ya es una identidad nuestra. LSB es un grupo, es un laboratorio con más de 30 años. ¿Una empresa? ¿Un laboratorio? Una empresa, laboratorio de geología e ingeniería. Sí. Que empezó para la industria del petróleo y gas, pero hoy en día estamos en litio, en minería, medio ambiente, hasta nos mandan de farmacias por el equipamiento que tenemos, ¿no? Y que empezamos hace 32 años, la edad de mi hija, de mi hija mayor, en una pequeña casa cuando fue que estuvo la reforma de YPF y que se nos invitó a retirarnos. Éramos geólogas del laboratorio de YPF de Florencio Varela. ¿Eran todas compañeras? Éramos todas compañeras en el laboratorio, exactamente. Éramos todas compañeras y bueno, en el año 1992 se nos invitó a retirar porque estaba la reforma. Las y nosotros... despiden. Sí, te invitaban. Sí, te invitaban a ir. Te invitaban a ir. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, no... ¿Cuántas mujeres eran? En ese momento las que nos unimos fuimos 6. 6. 2 ya no están, fallecieron, quedamos 4. Y en realidad dijimos, nosotros queremos seguir haciendo lo que nos gusta. ¿Qué hacían en YPF? A ver, por ahí, para que entender, un laboratorio de geología e ingeniería para la industria del petróleo y gas, nosotros estudiamos en el laboratorio las rocas que provienen de los lugares que pueden ser posibles reservorios de petróleo. Cuando buscan petróleo y luego cuando perforan y se obtienen algunos tipos de muestras, es muy técnico todo. Allí, cuando se hace una perforación, la famosa torre de petróleo, se obtienen muestras de roca, algunos que se trituran, que llamamos recortes de perforación, y en el tramo de interés unos... Ahora después voy a mostrar. Sí, vamos a entrar a lo que hace el laboratorio, pero metés a ir a la historia porque es espectacular. Sí, se obtienen como unos cilindros de roca continua para ver cómo está en el subsuelo, lo que uno está buscando. Sí, entonces, esto ustedes lo hacían para YPF. En ese momento era el laboratorio YPF, tenía casi todas las áreas, salvo Bridas, tenía toda la explotación de todo el país. Entonces, en realidad esa era nuestra fortaleza. Todos los reservorios y las cuencas petroleras pasaban por el laboratorio donde nosotros trabajábamos. O sea, sabían todo, tenían el know-how. Exactamente, teníamos el know-how. ¿Se quedan patitas a la calle? Hacemos una reunión, nosotros queremos seguir haciendo lo que nos gusta, tenemos idea de hacer una empresa ¿Todas privada. Chicas? Había hombres. Sí, ok. Dijimos, nosotros vamos a hacer. Y la mayoría dijo, bueno, no, nosotros vamos a ver si no nos despiden de pronto. Claro. Y nosotros entonces, bueno, dijimos, no, presentamos nuestra renuncia y dijimos, bueno, vamos a hacer, éramos 6 mujeres. Y bueno, la historia es que el laboratorio de YPF estaba en Florencio Varela, que es una ciudad acá del sur de la provincia de Buenos Aires, no de la provincia, sino acá del conurbano. Y entonces dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? El nombre del laboratorio. Y ahí fue que dijeron, bueno, todas nos conocen como las chicas de Florencio Varela, las chicas de Varela. Eran las chicas de Varela por el laboratorio. Porque el laboratorio estaba en la ciudad de Varela, Claro. Entonces, ¿esto quién lo estudió? Las chicas de Varela. ¿A quién le mandamos a estudiar esto? A las chicas de Varela. Y dijimos, bueno, todo el mundo nos conoce así, pongamos LSB. Porque, digo, es una empresa muy conocida. Eso significa el nombre de la empresa. Sí, exactamente. Las chicas de Varela. Espectacular. Sí, es como una identidad, porque realmente nunca nos imaginábamos a la proyección que tuvo. Hoy en día el laboratorio tiene oficinas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Hemos trabajado para la India, para Angola, para Guatemala, para... Más de 30 años pasaron. 30 años, Guatemala, y seguimos ahora incursionando en estos nuevos tiempos, en litio, en minería, en otros estudios de laboratorio. Hoy son una empresa grande y reconocida en el sector. Ahora parece bien, que sí. vos me decías,
nosotros arrancamos en un galpón, ¿puede ser? Sí. O sea, nos fuimos, empezamos en una casa muy pequeña, porque éramos nosotras 6 que hasta cortábamos las rocas, o sea, trabajo de técnicos, de hombres. ¿Y con qué dinero hacían todo eso cuando empiezan? No, en ese momento cuando YPF te decía, te daba un dinero. Una indemnización. Una indemnización, pero realmente eso es una historia de mujeres. Uno no puso todo el dinero ahí, porque parte era para la familia. Y con muy poco y un préstamo de una madre empezamos, y ya al año nos tuvimos que mudar, porque al año ya tuvimos tanto trabajo que necesitamos un lugar más grande. Wow, o sea que fue inversión de indemnización, una mamá que les prestó plata confiando en que ustedes iban a explotar, y desde un balcón de Varela hoy, de un galpón, perdón. Tenemos nuestro propio edificio en el Parque Industrial de Florencio Varela, en el Pitec. Es un edificio hermoso. O sea, ¿nunca se fueron de Varela? No, nos fuimos de Varela, siempre en Varela. Sí, con una litoteca. La litoteca es donde se guardan todas las rocas, estas que salen de los pozos petroleros más grandes del país. Tenemos, como digamos, la memoria de nuestro subsuelo. Litoteca, biblioteca de rocas. Sí. Es donde se guardan todo lo del subsuelo, todo lo que sale del subsuelo. Trajiste una roca acá. Sí, traje para mostrar. Sí, dale. Esto es vaca muerta, en realidad. Esto es vaca muerta. Esto es vaca muerta. A ver, cuando se hace un pozo en búsqueda de petróleo, que los geólogos, los ingenieros dijeron, bueno, aquí o seguimos avanzando en el desarrollo del yacimiento, a veces cuando llega la profundidad de interés, se cambia la herramienta y se pone como un sacabocado y se saca un cilindro de roca que puede tener una longitud de 9 metros a 200. Y esto está cortado, ese cilindro. Sí, que es de 9 metros, cortar un pedacito. Cortamos un pedacito y nosotros, los geólogos, estudiamos esta roca. ¿Cuánta profundidad está esa roca? Y esta puede estar en 1500, 2000 metros de profundidad. O sea, es un desarrollo de ingeniería importante, como todo pozo de petróleo. ¿Se puede agarrar la voz o yo, o no se puede sacar de ahí para mostrar? Lo que pasa es que, bueno, se podría desarmar. Sí. No, pero entonces no quiero hacer lío. Tomar. Solo porque quiero ver si es pesado, qué es, cómo es. Esto es una roca como una pizarra de los techos. A ver, ¿puedo agarrarla? Sí, agárrala. Permiso, Eso es vaca muerta. Esto es vaca muerta. ¿Sí? Es como, es pesada, sí. Es normal, no sé, yo no entiendo nada de piedra. Más pesada, depende del peso específico, pero es un tecnicismo. En realidad, esto, como programa era vaca muerta, dije, bueno, voy a traer para que la gente vea lo que es la roca de vaca muerta. Sí. Como decía en el panel anterior Gaby, es una roca muy cerrada. Sí. Antes el petróleo, el convencional, sale de una arena como de una playa o algo así, son todos granitos con agujeritos. Esto es la roca madre, esto es totalmente cerrado. Por eso es otro proceso. Es otro proceso, el estudio, la tecnología que se desarrolló a partir de los 80, 90 en Estados Unidos por este tipo de yacimiento, y tiene unas características geológicas que lo hacen muy bueno para el desarrollo, para obtener petróleo y gas, ¿sí? Entonces nosotros como laboratorio estudiamos esto desde este nivel, o sea, mesoscópico, que uno ve con binoculares, lupas, hasta micrones, ¿sí? Porque eso vamos a un petrográfico y después, que es muy interesante. Sí, contame todo, pero la verdad no tengo idea de nada, no me puedo imaginar cómo es el laboratorio, que es los invitamos a venir un día. Vamos a ir, sin duda. Así filman el laboratorio y ver los procesos. Sí, porque realmente es algo que para nosotros es cotidiano. Para nosotros, por ahí es más, hablamos en un lenguaje como no sabés, normal. Pero después vemos que no es algo tan normal. Por ejemplo, claro, ustedes están muy metidas en el tema, hace más de 30 años que trabajan en el tema, son líderes en el sector, pero llego yo, que no tengo nada que ver, o probablemente una gran parte de nuestra audiencia dicen que son todas mujeres metidas en un laboratorio con piedras, ¿qué hacen? ¿Cómo es? ¿Para quién hacen ese trabajo? Digamos, ¿qué parte de la cadena son ustedes en lo que es el mundo del petróleo y el gas? Bueno, el laboratorio es una parte que nosotros trabajamos asociados con todos los geólogos e ingenieros de las operadoras. Operadoras son YPF, Tecpetrol, Pan American, Pluspetrol. La mayoría de las empresas grandes que están en vaca muerta. Ustedes trabajan para ellos, les proveen el laboratorio. Sí, exacto. Trabajamos para ellos y también hemos trabajado, por ejemplo, para la Secretaría de Energía o para la provincia de Buenos Aires, que han querido ver si tienen posibilidades de desarrollo de petróleo. Hemos hecho el estudio de todo el offshore, este famoso petróleo, ese pozo tan
problemático que fue frente a Mar del Plata. Sí. Nosotros hicimos el estudio de todo el offshore argentino y ese fue adquirido por empresas mayors para poder licitar y estudiar. Entonces nosotros siempre el laboratorio trabaja con el geólogo. O sea, son un pulpo este laboratorio, están en todos lados. Estamos en todos lados, sí. Sí, aparte, y por ustedes ejemplo, le hacen ahora el estudio y les dicen, esto es lo que hay. Ese esto es el trabajo del el laboratorio. geólogo, por ejemplo, de la empresa, de la operadora, sí, o el ingeniero, ¿qué es lo que necesita saber? Necesita saber, decime a ver acá, qué cantidad de materia orgánica. Materia orgánica es un valor que se necesita en Vaca Muerta para saber si realmente estamos en ventana de gas o de petróleo, si está maduro, si pueden extraer, cómo va a ser la producción. Hacemos ese tipo de estudio. También nos preguntan, bueno, ¿qué facie? Facie es qué tipo de roca es. ¿Es la cocina donde hay más probabilidad que la producción sea mayor? ¿Cuál es? ¿Cómo es la roca, principalmente para el fracking? ¿Es una roca que yo voy a poder romper fácilmente o no tanto? A ver, porque está esa roca principalmente, pero no son en no todos es todo los lugares, igual, todo no, igual. o sea, claro. si uno ve, Sí. nosotros sobre esto hacemos un dibujo con unos, digamos, con unos símbolos propios, el lenguaje nuestro geológico. Y es más, antes del desarrollo de los no convencionales, Vaca Muerta, shale, cuando pasábamos este tipo de roca eran todos dash, todos nada. Hoy en día es un mundo, o sea, hay tanto detalle, porque todo es importante. Estos que vos ves, que son concreciones, sí, estas líneas son todas debilidades, sirven, no sirven, va a ser mejor para el fracking, menos, ¿cómo hago? Entonces, en no convencional da un montón de datos y principalmente la composición, qué minerales tiene, si se rompe más fácil, no se rompe, si va a estar el fracking bueno o no, dónde está la porosidad, que es de ¿puedes contar qué micrones. es algo contó Gabriela, pero un poquitito más, que es el fracking? El fracking, claro, es crear, hacer... El fracking es algo que existe hace muchísimos años, no es Vaca Muerta ni nada. Hace muchos años se hace en el país y en todo el mundo, y es lo que se llama fractura hidráulica, es crear una permeabilidad, o sea, conectar los poros en forma artificial a través de... Entra un chorro de agua a mucha presión, hace como unas fracturas y luego va un propante, o sea, una arena, las famosas arenas de fractura, hoy en día, que es lo que encarece muchas veces la producción, que una vez que rompió, se meten para que esa fractura por la presión no vuelva a caer. Y entonces, en esa fractura lo que hace es conectar toda la porosidad que antes estaba aislada y empieza a drenar el petróleo por ahí. Ese es el fracking. Bien. Siempre se hizo antes en los convencionales como recuperación secundaria. Me gusta preguntárselos a ustedes que son geólogas, que están súper cancheras con todo esto, porque bueno, para todos nosotros quizás es algo como muy alejado. Y ahora también es alejado algo que le decía a Gabriela y que contaba en la presentación, ver a mujeres, ¿no? Vos decís, bueno, nosotros igual desde que éramos pibas, cuando estábamos en YPF, ya éramos las chicas de Varela, pero me imagino que igual... Siendo las chicas de Varela, estabas en un mundo masculino y me interesa ingresar también ahí para preguntarte cómo lo vivís vos, cómo lo viviste, si notaste algún cambio, siendo mujer muchísimo. en el mundo de la industria del petróleo y del gas. Sí, el cambio durante todos estos años fue muy grande. Te cuento, yo cuando me recibí, en esa época había una selección en YPF, ¿no? Había que aplicar para YPF. Como todo geólogo, lo que nos gusta es el campo, salir a hacer geología al campo. Y era lo máximo poder entrar en las comisiones geológicas. Por supuesto, las mujeres, prohibido. Ah, o sea, prohibido, no es que prohibido. No había, prohibido. Está bien, había muchas razones que puedes decir, está bien, 15 días en la montaña, en ese momento se iba hasta a caballo, era algo... Inhóspito. Inhóspito, con ayudantes hombres, había un montón de cosas que es totalmente discutible. Pero bueno, me recibí, ¿dónde? Laboratorio. Mujer a laboratorio. Laboratorio. Sí. En ese momento también tuve compañeras que fueron a yacimientos, pero a puestos donde eran de oficina. Claro, no tanto trabajo de campo. Alguna más por ahí salía a controlar pozos y todo. Hoy en día las mujeres realmente estamos en todas las partes de la operación petrolera. Incluso en puestos altos. Bueno, ahí hay todavía un techito de cristal importante. Como en todos los otros rubros, pero me imagino que el techo de cristal en el mundo del petróleo y del gas debe ser todavía mayor, ¿no? Para ser una de las tomadoras de decisiones en el mundo del petróleo y del gas. Exactamente. Bueno, ¿se sientan hombres todavía en esas mesas? Hay mujeres, por ejemplo, YPF, la gerenta de desarrollo, Fernanda Raggio, es mujer, en Pluspetrol también es otra mujer, Equipetrol es mujer,
pero no es tan común, todavía existe. Y es más, en la parte de si bien las mujeres están en todas las operaciones, todavía falta. Ahí Gabriela abordó toda la parte esta de IAPG. Sí. Yo estoy en la SP, soy de D&I, o sea, diversidad e inclusión, trabajamos en forma conjunto con la parte más de ingenieras y todavía falta. Sí. O sea, sí estamos presentes las mujeres en las facultades en un número importante, tanto ingeniería en petróleo como geología, pero cuando pasamos al trabajo, sí, discutible un montón de factores, es un mundo masculino. Te cuento una anécdota, dentro de lo que tenemos el laboratorio, en Perú y en Bolivia tenemos también cabinas de McLaughlin, es unas cabinitas que van al lado para control geológico. Y los chicos me dicen, todo bien, pero no me mandes a las geólogas en el primer turno, que hay que armar la cabina. ¿Por qué? Necesitas fuerza. Hay que subir a los techos. No me mandes a las geólogas. No me mandes a las geólogas. Pero las chicas pueden, claro. Porque cada vez podemos más. Pero sí todavía falta un camino por recorrer, creo yo. Y en el laboratorio también hay bastantes geólogos. Ahora cada vez hay más hombres que quieren hacer parte del laboratorio. O sea, se empezaron a romper estereotipos, pero falta un montón. Creo que falta y hay así estadísticas en la industria que así lo demuestran. Pero bueno, lo importante de acá es que vamos en buen camino, que se adelantó muchísimo de la época en que yo entré al laboratorio, digamos, las chicas, yo creo que ya hoy, ¿no? Hasta ahora se adelantó mucho. Claudia. Acá y en Latinoamérica. Solo por una cuestión de tiempo y apelando a que nos van a invitar a su laboratorio. Claro que queremos conocer a las otras chicas de Varela y qué hacen, sobre todo en un laboratorio, verlo. Pero apelando a tu solidaridad con el tiempo, te pregunto cómo esta empresa, de la que vos has formado parte desde su fundación, trabaja el tema de la transición energética. Apelo a tu brevedad solamente por una cuestión de tiempo. Sí, seguro. Gracias, y desde ya los esperamos porque es muy interesante. Sí, estamos, así como nos reinventamos en su momento cuando tuvimos que empezar con la empresa, ahora también hace unos años empezamos a ver toda esta parte de la transición energética y hay muchos de nuestros estudios que se hacen para todas las otras energías. Estamos trabajando para litio, muchísimo, en el país hay mucha inversión en litio. Estamos trabajando también para minería, o sea, cualquier energía, el transmisor es el cobre, así que cobre, y estamos con los proyectos grandes. Estamos trabajando también en otros tipos de energía, como hidrógeno blanco, que también puede estar asociado, y medio ambiente, y también con el entrampamiento de dióxido de carbono. Bien. Eso es algo sumamente importante y que se tiene que venir pronto al país. En Estados Unidos, los laboratorios como los nuestros, la mitad o más de las rocas que estudian en los laboratorios son para entrampamiento de dióxido de carbono. Mira. Y no para petróleo. Wow. Y eso es lo que se viene aquí, porque el estudio es muy parecido al revés. Tenemos que buscar sellos, no de dónde sacar, sino de dónde guardar. Y eso es lo que queremos empezar a incursionar en este tipo de estudios. Nos abriste un mundo nuevo, probablemente para muchos de nosotros desconocido. Ojalá. Me gustaría que vuelvas y también nosotros ir a su laboratorio. Gracias por venir a Transición 2030. Los esperamos para mostrarle y aparte decirle que en Latinoamérica es uno de los únicos, ¿no? Sacando Brasil, estamos nosotros, Grupo LSB. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y esta semana se hizo el Foro de Energía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham, y nosotros participamos del mismo y te lo cuenta Lu Arias en este informe. Argentina tiene hoy una oportunidad histórica: el desarrollo del gas no convencional de Vaca Muerta, el crecimiento de la térmica a gas y de las renovables y el potencial minero. Hemos visto, y fundamentalmente gracias a Vaca Muerta, pero también al reemplazo, a la sustitución de importaciones de líquidos, como la balanza comercial ha mejorado muchísimo. Empresarios y funcionarios gubernamentales analizaron el futuro energético de la Argentina en el Energy Forum 2025, que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Para mí Vaca Muerta no la paras más y a YPF no nos paran más. Vamos a ir al pico de producción en el, yo calculo 29-30. YPF
va a ser rentable a cualquier precio. Lo que hemos visto es nosotros heredando el gasoducto Perito Moreno, terminando su expansión, revirtiendo el gasoducto del norte y ahora, a partir de ahora, de vuelta las inversiones en manos de los privados. Ya hemos visto una iniciativa privada que hemos declarado de interés público y que ya se han presentado al menos una oferta. El rol de Vaca Muerta como motor para el desarrollo en el sector fue uno de los temas centrales en el encuentro de la Cámara que nuclea a más de 700 empresas. Nosotros estamos como provincia asumiendo un rol que consideramos importante, estratégico, que es que por nuestro territorio y en nuestro mar se desarrolle lo que es el gran objetivo de nuestro país, de la hermana provincia de Neuquén y de toda la industria, que es consolidar un nodo exportador de nivel internacional que nos permita exportar todo lo que se puede producir en Vaca Muerta y que todos conocemos. Si logramos consolidar una visión estratégica con consensos en infraestructura, inversión y regulación, la energía puede redefinir el perfil competitivo de la Argentina. Y tenemos cupo masculino en el programa de hoy sobre Vaca Muerta. Está Fernando Meiter, que es la primera vez que viene a Transición 2030, aunque con él nos hemos cruzado en otros ámbitos periodísticos. Él es consultor, es economista, es el director, de hecho, de una consultora que trabaja en el mundo del oil and gas, que se llama TNS Latam. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, un placer. Bueno, Fernando, me interesa que vos cuentes como lo más fácil posible si Vaca Muerta hoy es una realidad consolidada, es el segundo campo argentino o todavía hay muchísimos desafíos y no estamos en ese lugar donde ya existe una entrada de dólares, un derrame en la economía, todo el potencial que tiene está explotado. ¿Qué ves vos? Mira, es ambos tres y al mismo tiempo. Okay. O sea, primero, como te decían las chicas, sí, del recurso no se duda. Vos hoy donde perforás en Vaca Muerta vas a encontrar o petróleo y gas, sí, o gas y petróleo. Eso no se duda. Es una realidad. ¿Es una fuente de ingresos inagotable de dólares? Sí, pero para eso tenés que sacarlo primero. Y después es una gran promesa y es el segundo yacimiento más importante que tiene la República Argentina con los números que te pasó Gabriela González, definitivamente. ¿Qué le falta a Vaca Muerta? Si vos decís, bueno, hay una oportunidad ahí, pero todavía sí, falta. ¿Qué le sí. falta a la Argentina? Bueno, mira, lo principal que le falta es inversión. Es inversión en las dos fases, sí, que tiene esta actividad. Primero, inversión para poder perforar y extraer tanto petróleo como gas. Y después en la capacidad de poder transportarlo. Porque infraestructura a full. Infraestructura lo que se llama infraestructura de transporte. Vos hoy te estás encontrando con un problema que las compañías que operan en Vaca Muerta no pueden producir más gas natural porque no tienen cómo transportarlo, cómo hacerlo llegar a los puntos de consumo. Estamos hablando de gasoductos. Estamos hablando de gasoductos. Pero se hizo un montón. Vos decís falta. Falta muchísimo. Falta ¿Más gasoductos? Sí, faltan gasoductos, faltan estaciones compresoras. Sí. Y me ibas a preguntar. No, que cuentes lo más simple posible para alguien que está escuchando por primera vez este programa. Falta un caño que lleve el gas que se produce en Vaca Muerta a donde hay un punto de consumo. Sí. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas plantas compresoras, entre otras cosas. ¿Qué es una planta compresora? Una máquina tonta que empuja el gas de un lugar al otro. Sin esa planta compresora el gas no corre. Es así de simple. Y eso... es caro. No solamente es caro, sino que la próxima licitación para la próxima planta compresora se va a hacer recién el año que viene. O sea, falta un Entonces está frenado eso está frenado. Ya tenés topeado, digamos, el límite de producción de lo que vos podés tener hoy de gas natural. ¿Y por qué
el año que viene? ¿Por qué no ahora? ¿Qué trabas hay, digamos, para que esto suceda? Mira, ese es un tema, es una decisión del gobierno en la cual yo no voy a opinar, pero es una decisión del gobierno. La última licitación en ARSA la pasó para el año que viene. Ok, o sea que hay un tope, como vos decís, para sacar el transporte y está hacer topeado. llegar. Vos tenés todos los gasoductos trabajando al 110%, no hay más lugar para inyectar una molécula de gas, por lo tanto llegás a un pico de producción y no podés aumentar ese pico de producción. Lo que sí podrías hacer, es exportar más a Chile. Hoy nosotros estamos exportando cerca de 8 millones de metros cúbicos día de gas natural a Chile, cuando en realidad tenemos capacidad para 20. ¿Y qué falta ahí? Confianza. Del lado chileno. Siempre volvemos a los mismos problemas estructurales cuando hablamos de este tema, ¿no? Sí, es un tema cíclico. Hace falta dinero, hace falta confianza. Claro. Y no mejoró nada, o sea, desde tu mejoró. mirada. No, mejoró un poco con el cambio Mejoró muchísimo, de hecho, en los últimos 5 años, salvo en la última ola polar que tuvimos acá en Buenos Aires, nunca le hemos cortado el gas a Chile. Y confieso que esto fue en parte producto de las gestiones de la anterior secretaria de... Flavia Rollón. Sí. Que se movió muchísimo y se preocupó muchísimo en no cortar. Pero tenemos todavía una ventana más. Lo que pasa es que tenés que generar la confianza por parte de los chilenos de decir, bueno, mira, estos tipos me van a cumplir. Y con los gasoductos, vos me decís, imagino que no solamente es una decisión de tiempos y de licitaciones, sino también de otros factores. Sí, hay muchos factores. Hoy en día estás en un momento muy complejo, en donde factores externos, como por ejemplo las locuras de Donald Trump, las locuras de Vladimir Putin, hacen subir y bajar el precio del petróleo. La demanda, que es muy estacional. Argentina toma gas en invierno y toma gas en verano. Primavera y otoño prácticamente no toma gas. Entonces, bueno, estás produciendo para solamente que te tomen el gas en esas dos estaciones, sino que vos tratás de producir el gas constante. Entonces, eso te crea un problema. Y además, bueno, hay una incertidumbre económica después de lo que va a pasar después de las elecciones de octubre. Siempre la misma historia. Siempre la misma historia, sí. Terrible lo de Argentina. En petróleo es distinta la cosa, ¿eh? A ver, ¿por qué? Bueno, en petróleo es distinta porque hay dos consorcios muy importantes que están haciendo obras muy importantes que yo confío en que para el año 2027 de una producción actual de 500.000 barriles de petróleo diarios podamos llegar al 1.000.000. Ah, un salto. Es un salto muy importante en un país en donde tiene una muy buena gimnasia de exportación de gas natural. Mira. ¿Ok? Ahora, volviendo al gas natural. De petróleo, perdón. Volviendo al gas natural. Hay dos proyectos que son espectaculares. Uno es el que está liderando Pan American Energy, perdón que dijeran. No, sí, acá hablamos con las empresas. Al que se sumaron todas las compañías, en donde ellos van a poner un barco que va a licuar el gas que se produce en Vaca Muerta, se lo van a pasar a otro barco y van a exportar. A ese proyecto se han sumado todas las compañías operadoras, salvo Total. Total Energy. Salvo Total Energy. Y después, bueno, está el gran proyecto que está llevando adelante Horacio Marín con YPF, que ese es un proyecto muy grande porque es con una planta de licuefacción en tierra. Es un proyecto que cuesta 30.000 millones de dólares, con lo que implica hoy conseguir 30.000 millones de dólares en un país como Argentina, con un riesgo país como el que tiene. Entiendo que a vos te preocupa el récord de las fracturas y que querías hablar de este tema, y yo, como no soy del tema, te pregunto qué significan y por qué se dice habitualmente que hay récord de fracturas en Vaca Muerta. Es que los hay. O sea, vos, para mantener una determinada producción, tanto sea de gas natural o de petróleo, lo que tenés que hacer es fracturar
hacer una fractura una al lado de la otra, solamente para mantener. Si vos lo querés aumentar, tenés que invertir, poner más set de fractura, fracturar más, perforar más y así aumentar la producción. El aumento que vos hoy estás teniendo... Está al tope. Está al tope. No, el aumento que vos estás teniendo hoy de set de fracturas lo estás teniendo para mantener esa producción que subió un poquitito. Hoy salió, justamente también hablando de lo que dijo Gaby, el informe del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, muy bueno, lo recomiendo, está en la web. Y si vos ves lo producido en el último año, es prácticamente lo mismo. Aumentó un poquitito el gas, ¿por qué? Por la temperatura, y aumentó un poquitito la producción de petróleo porque tenés más capacidad de transporte. Pero falta. Muchísimo. Falta muchísimo. A eso quería llegar. Y lo explicás tan bien y nos queda tan poco tiempo, vas a tener que volver al programa. Yo encantado. Si vos le tenés que contar a nuestros televidentes para cerrar esta entrevista, ¿por qué vos estás preocupado por los desafíos que tiene hoy Vaca Muerta? ¿Qué les dirías? Porque está sujeto a muchos factores externos, internacionales, regionales y locales. ¿Y vos ves la oportunidad? Yo veo la oportunidad y me vuelvo loco. Y me vuelvo loco porque, digo, tenemos una ventana de exportación, de generación de dólares, de generación de riqueza que puede ayudar a la educación, puede ayudar a la justicia, puede ayudar a la salud, puede ayudar a un montón de otros temas que son del país y que no se puede explotar como corresponde. Que ha mejorado, pero que realmente falta mucho. Es como que vos ves Mejoró los índices de productividad que hoy tiene Vaca Muerta, hoy te los comparan con los mejores pozos norteamericanos. O sea, el nivel técnico que hoy tiene la República Argentina es un nivel de primerísima calidad, Lo que hace falta es, bueno, lo que hablamos al principio, confianza, inversión y una política a largo plazo. ¿Y sos optimista sobre lo que se viene? Siempre soy optimista, si no, no estaría trabajando en esto. Bueno, Fernando, la verdad es que yo ya te conocía y por eso estás acá, porque explicas muy bien, sobre todo para todos los que no venimos del sector del oil and gas. Viste que no hablé en términos petroleros. No, por eso hablaste como un profesor. Me habías criticado que los petroleros hablábamos con... Muy técnicos. Claro, porque si no venís del mundo ese, uno no entiende todos los términos. La verdad que explicás súper bien. No. Así que gracias. No, gracias a vos y te veo pronto. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Se nos volvió el programa. La realidad es que de todos nuestros invitados ha sido súper interesante escucharlos y me quedaron 1000 preguntas afuera. Seguramente ustedes también. Les prometemos que van a volver. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos el fin de que viene con más Transición 2030.